Horario todo usuario. Programa mixto, informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje, sexo, salud y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. A partir de este momento comienza Educación al Debate. Educación al Debate. Programa diseñado para la profundización de los cambios educativos en Venezuela. Trabajaremos para ustedes en el Control Master, Leonardo Díaz. En la producción y edición de montajes y audio, Yuri Santana. Conducido por el maestro de la Patria Grande, licenciado José Saldeño. Comunícate con nosotros por mensajería de texto 0416-387-4846. Correo electrónico educacionydebate@gmail.com. Twitter, Educación al Debate. Y en la web www.educacionaldebate.blogspot.com, donde encontrarás análisis, entrevistas, foros, documentales, leyes y mucho más. Y así comienza Educación al Debate. Para principios de 1819, el milagro se está logrando. Ha consolidado la independencia en la inmensa extensión territorial de Guayana, Oriente y el llano de Venezuela. Y el 29 de enero convoca el Congreso de Angostura, desde el cual ya no solo reta a España, sino que advierte a Europa entera sobre la imposibilidad de restaurar la dominación borbónica sobre los pueblos americanos. La República de Venezuela, por derecho divino y humano, está emancipada de la nación española y constituida en un Estado independiente y soberano. De ese Congreso de Angostura nace el proyecto de República de la Gran Colombia, que comprenderá a Venezuela, Colombia y Ecuador. Ahora es un estadista que habla de democracia, contra los gobiernos personalistas y defiende los sistemas populares. Pensamiento bolivariano. El progreso de las luces es el que ensancha el progreso de la práctica, y la rectitud del espíritu es la que ensancha el progreso de las luces. Pensamiento bolivariano. Saludos, apreciadas y apreciados maestros y maestras, educadores de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Educación al Debate, espacio para el análisis, la reflexión, la autocrítica y los aportes para una educación transformadora, inclusiva y de calidad. Dirigido a los participantes de los programas nacionales de formación de la Micromisión Simón Rodríguez, al colectivo de formación docente Samuel Robinson y a los centros locales de formación e investigación del Magisterio Venezolano. Nuestro programa de hoy lo intitulamos Bicentenario del Congreso de Angostura, tema necesario, maestros y maestras, en la conmemoración de los 200 años de aquel 15 de febrero de 1819, cuando nuestro libertador Simón Bolívar se reunió en Angostura y dio aquel célebre discurso en el cual dibujaba pues el proyecto de constitución y el nuevo país que aspirábamos tener todos los venezolanas y venezolanos en aquella Venezuela naciente de una cruenta guerra de independencia. ¿Por qué nosotros tocamos ese tema en la mañana de hoy? Está claro que en los referentes éticos que establece el proceso de transformación curricular tenemos como tema indispensable el tema número 4, que indica la importancia de estudiar y revisar el ideario bolivariano, así como también el propio referente ético número 3, el cual habla de educar en, por y para el amor a la patria, la soberanía y la autodeterminación. Además de ese referente, recordemos que el artículo 107 de nuestra Constitución nos ordena, nos mandata a estudiar, a darle preponderancia al estudio de la lengua castellana y la historia de Venezuela, aparte de la geografía. De modo tal que, asumiendo todos estos mandatos y leyes que están en nuestra república, nosotros vamos a hacer un esfuerzo por dibujar todo el panorama de la Venezuela de 1819 y sobre todo un análisis bastante exhaustivo y profundo de lo que fue el discurso de Angostura, tanto en su contexto, lugar y fecha, como en la vigencia de ese pensamiento en nuestra actualidad.
Recordemos a los maestros y maestras de nuestra querida República Bolivariana de Venezuela, que nos encontramos en la década bicentenaria. Es decir, estamos obligados a revisar los acontecimientos que ocurrieron en Venezuela desde 1810 hasta 1821, que fue el año en que se realizó la batalla de Carabobo y que selló pues nuestra independencia. Para tales fines, estamos remembrando y recordando todos aquellos acontecimientos. Recientemente estudiábamos a la Carta de Jamaica en 1815 y nos toca en este año revisar y darle la magnanimidad y sobre todo la importancia que tiene el conocer las causas, las consecuencias, las profundidades y los matices de aquel extraordinario discurso como lo fue el discurso de Angostura. Pero antes de entrar a ese rico y sabroso debate referido a este tema histórico, es importante que nosotros los maestros y maestras empecemos a definir cómo nosotros estamos viendo la historia y cuál es el enfoque que nosotros debemos darle a partir del proceso de transformación curricular y sobre todo a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación, que entre sus funciones en su artículo 15 nos habla de lo que es el enfoque geohistórico y la importancia de tomar los acontecimientos en relación a su contexto, en relación a su momento, en relación a interacción de los actores que conviven en determinados acontecimientos, porque todos sabemos que la historia ha sido voluntariamente o con alevosía, ha sido pues manipulada, ha sido contada a razón de los intereses de los que han ganado las guerras y sobre todo de las clases altas que imponen pues a modo de dominación los acontecimientos históricos. No solo los imponen, sino que también los interpretan a su conveniencia. Al respecto, yo quisiera hacer una reflexión sobre el proceso de transformación curricular y quiero citar una parte muy valiosa de ese documento que dice así, abro la cita: debemos hacer un esfuerzo por superar las lógicas impuestas hegemónicamente por los pueblos de dominación, tales como descubrimiento, la preterización de nuestros pueblos indígenas, como los indígenas que vivían en sociedades prehispánicas, entre comillas, o precolombinas, entre comillas, todas considerando a Europa como el centro, lo que se conoce como el eurocentrismo o el europocentrismo. Resaltar que todos los seres humanos nacen libres, no hay esclavos o esclavas, eso no existe, sino esclavizadas y esclavizados. Asimismo, también señala el proceso de transformación curricular más adelante la necesidad de superar lo universal, de allí el concepto de la historia universal, por ejemplo, como modelo de una sociedad única, recordando que la diferencia es parte de la naturaleza humana, la diferencia en cuanto a las expresiones humanas, en cuanto a las creaciones, y que nada puede ser universal, como nos lo quisieron imponer en los viejos libros de historia, cuando nos hablaban del conocimiento universal, la literatura universal y la historia universal, los valores universales, usted de contar. Todos esos procesos son parte del coloniaje que tenemos pedagógico, que tenemos que superar. Más bien deberíamos reconocernos como sociedades pluralistas, como un planeta biosociodiverso, con su propia historia, con distintas maneras de hablar, con distintas maneras de desarrollar sus artes, sus ciencias y todos sus aspectos antropológicos. Al respecto de este tema, yo quisiera, además de eso, compartir con ustedes algunas ideas sobre la historia y este enfoque que tratamos de darle, que le da el historiador argentino y filósofo Néstor Coan, cuando él habla de las dificultades para una visión alternativa de la historia. Él allí plantea algo muy interesante. Voy a leerles una parte para compartirlo con ustedes. Abro la cita. Necesitamos una nueva lectura y una nueva mirada de la historia, pero a la hora de repensar el pasado, nada es fácil ni sencillo para los de abajo. Los de arriba cuentan con todo un arsenal de reproducción ideológica y fabricación industrial de consensos, medios de comunicación, academias, iglesias, escuelas, universidades, becas, historiadores oficiales, periodistas comprados, editoriales y para ustedes contar. Continúo con la cita. La voz dominante y oficial suele ser la voz de las clases dominantes, la de los vencedores. Pero, ¿cuál es la alternativa? En realidad, la historia de la humanidad ha sido y sigue siendo la historia de la lucha de clases. Opresores y oprimidos se han enfrentado desde que existe la propiedad privada y
y un sector vive a costillas del otro, reprimiéndolo cada vez que se intenta liberar o intentando convencerlo de que es bueno obedecer y resignarse a una mala vida y a un mal vivir. Fin de la cita. Muy claro por demás las palabras de Néstor Coan aquí en su libro maravilloso que nos habla sobre Bolívar, cómo se puede ver el uso o el manejo que le han hecho a la historia con las pretensiones de enmonizar las clases dominantes su poderío y visibilizando algunos hechos, distorsionando otros hechos o viendo la historia desde un punto de vista anecdótico. Más adelante en el mismo libro, Néstor Coan también habla sobre una visión simplista de la historia, aparentemente distinta a la historia oficial, pero no menos unilateral. Esta historia que reduce las luchas y conflictos a una mera disputa económica o algo coyuntural, ¿verdad? Las clases sociales y los pueblos lucharían únicamente golpeándose la barriga por el hambre, a partir de la estrechez de sus intereses económicos inmediatos. Continúo con la cita. La cultura, las tradiciones, los valores, los ejemplos, la experiencia de lucha serían simples anécdotas completamente despreciables para comprender la historia. Desde este relato o este metarrelato esquemático y simplificador, las luchas por la emancipación y la independencia de América Latina durante el siglo XIX se reducirían a un recetario económico estrictamente burgués y capitalista. Si aceptamos esta perspectiva de la historia tan sesgada y tan unilateral, amigos míos, en el siglo XXI los pueblos rebeldes de nuestra América nada tendrían que aprender ni reivindicar de un gran Tupac Amaru, o de un Bolívar, o de un Moreno, de un Artigas, de un Sucre, de un Miranda, de un San Martín, una Juana Azurduy o un José de San Martín, de nuestras primeras guerras de independencia ni de todo aquel proceso de lucha que vivimos. Estas son palabras de Néstor Coan que nos relatan pues de la importancia de profundizar en lo que es la visión de la historia para los pueblos, para la libertad. Al respecto también otro pensador, Frantz Fanon, en su libro Los Condenados de la Tierra, nos habla un poco de este aspecto de la tierra. Aquí voy a abrir cita. Dice así, abro cita: el colonialismo no se contenta con imponer su ley al presente y al futuro del país dominado. El colonialismo se conecta con apretar al pueblo entre sus redes, con vaciar el cerebro colonizado de toda forma y de todo contenido, por una especie de perversión de la lógica. Se orienta hacia el pasado del pueblo oprimido, lo distorsiona, lo disfigura y lo aniquila. Fin de la cita de Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra. Ahí ustedes pueden ver pues todo lo que se hace con la historia, todas las intenciones que se tienen cuando se escribe la historia en base a los vencedores. Y para cerrar la reflexión y entrar a estudiar a Bolívar y su discurso de Angostura, también Néstor Coan nos regala otro pedacito muy hermoso acerca de los fines, ¿verdad?, del estudiar la historia desde nuestros contextos y desde nuestra alma de educadores protestatarios. Dice así, abro cita: un pueblo que conoce sus raíces se afirma en su identidad. Al analizar el pasado se descubren las fuentes de los sufrimientos actuales. Los poderosos prefieren una visión discontinua y entrecortada de la historia, donde cada generación rebelde, sin conocer las experiencias anteriores, debe comenzar de cero. Así ellos terminan siendo los propietarios del pasado, como son propietarios de todo lo demás. Por eso intentan esconder los orígenes y borrar la historia, eludirla, ocultarla o convertirla, como propone la filosofía del posmodernismo, en una suerte de videoclip esquizofrénico, una secuencia azarosa de hechos sin ninguna racionalidad ni sentido global. Cuando no pueden borrar la historia, la tergiversan o la deforman, construyendo historias oficiales o universales. Fin de la cita. De extraordinario valor esta cita del escritor argentino hermano nuestro Néstor Coan, cuando reflexiona sobre distintos enfoques de concebir a la historia. Bueno, ahora sí vamos a darle entrada a nuestro primer micro para hacer una pequeña reflexión acerca de lo que fue el discurso de Angostura y la Venezuela de 1819. Escuchemos pues. El Congreso de Angostura.
Inaugurado el 15 de febrero de 1819 por Simón Bolívar en Angostura, representó el segundo Congreso Constituyente de Venezuela. Se llegó a su instalación luego que Bolívar expusiera en 1818 ante el Consejo de Estado la necesidad de convocar a elecciones para celebrar un Congreso Nacional que diese una salida constitucional a la inestable situación política del país. En tal sentido, desde la realización del primero y hasta ese momento único Congreso Republicano de Venezuela entre 1811 y 1812, transcurrieron varios años en los cuales los avatares propios de la Guerra de Independencia impidieron la reunión de un Congreso Constituyente, pues el breve intento llevado en Cariaco no tuvo tal carácter. En 1818, pese a que buena parte del territorio se hallaba bajo control de las fuerzas españolas, la dominada por los patriotas era suficiente para demostrar al mundo que Venezuela tenía capacidad de organizar y poner en marcha su poder legislativo. El 22 de octubre de 1818 se convocan a elecciones, quedando decretado que las provincias que asistirían a la Gran Asamblea Nacional serían Caracas, Barcelona, Cumaná, Barinas, Guayana y Margarita, cada una de las cuales estaría representada por 5 diputados, que en conjunto sumarían 30. Asimismo, se estudió la posibilidad de que aparte de las provincias antes mencionadas, pudieran enviar a representación Mérida y Trujillo y también Casanare, esta última perteneciente a la Nueva Granada, siendo además la única parte de esa región que se encontraba libre de la ocupación española. A pesar de las circunstancias derivadas del constante peligro de ataque por parte de un enemigo bien equipado y dispuesto a recuperar el territorio perdido, las elecciones se pudieron llevar a cabo. En las mismas votaron civiles, militares y eclesiásticos. El 15 de febrero de 1819 se instala en Angostura el Congreso, concurriendo a este acto 26 de los 30 representantes electos. Por la provincia de Caracas asistieron Juan Germán Rocio, Diego Bautista Urbaneja, Santiago Mariño, Rafael Urdaneta, Fernando Peñalver. La directiva del cuerpo quedó constituida de la siguiente manera: presidente Francisco Antonio Sea y secretario Diego Bautista Urbaneja. Cabe destacar que el propio 15 de febrero, Bolívar leyó en la sesión inaugural su famoso discurso de Angostura, el cual reflejó la profundidad del pensamiento político del libertador. Un buen resumen recoge este micro acerca de cuáles fueron las condiciones previas que se dieron para la instalación de aquel soberano Congreso de Angostura de 1819. Es importante tratar de hacer un ejercicio de imaginación para entender de qué Venezuela estamos hablando y de qué situaciones llevaron al Libertador a convocar con anterioridad a ese importante congreso. Recordemos que Venezuela se encontraba en plena guerra de independencia, 1818-1819. El ejército libertador se encontraba en Angostura, lo que hoy es Ciudad Bolívar. El libertador tratando de reconstruir pues su ejército y de repotenciarlo para culminar la campaña que estaba en mesa y lograr así la definitiva emancipación con el gobierno español. Recordemos que para entonces Venezuela estaba medianamente libertada, por decirlo así. Habían algunas provincias que ya se habían sumado a la causa del ejército libertario de Bolívar, pero que se necesitaba concluir pues con una batalla ya central. Recordemos que veníamos de la campaña Admirable, ya habían unos logros notables, ya había sido nombrado libertador desde Mérida hasta el mismo Caracas a Simón Bolívar. Sin embargo, estábamos en ese momento, en 1819, Bolívar estaba tratando de reconstruir las tácticas y las estrategias, tratando de repotenciar su ejército, y hace pues un encuentro muy importante con Páez, quien era el líder era el general líder de los ejércitos libertadores de los llanos venezolanos, y se entrevista con él por enero de 1819, y a partir de allí empieza Bolívar a cocinar pues lo que sería su proyecto de constitución y su proyecto de país. Pero ¿por qué convocar un Congreso de Angostura? ¿Cuál es la importancia de este acto en sí? En primer lugar, porque el último Congreso se celebró en Venezuela en el año de 1811, después de aquel 19 de abril de 1810. Recordemos todo lo que ocurrió. Al poco tiempo después se instaló el primer Congreso de Venezuela, que fue el primer Congreso que se instaló en toda Hispanoamérica. Es
un asunto de gran significación. Y a partir de allí, pues, en ese congreso se empezó ese congreso de 1811 conllevaría a la independencia de Venezuela. Recordando un poco, ese congreso se instala el 2 de marzo de 1811, meses antes de constituida la Declaración Oficial de Independencia de Venezuela, y en ese congreso participaron, o tuvo una importante participación, la Junta Patriótica o la Sociedad Patriótica, que estaba liderizada principalmente por aquel hombre de vasta experiencia, quien fue nuestro Francisco de Miranda. Recordemos que Francisco de Miranda se encontraba hasta hace poco en Inglaterra, y una comisión en el año de 1810, a finales de 1810, una comisión conformada por Méndez y por el propio Simón Bolívar lo fueron a buscar a Inglaterra, pues, para que se sumara a la causa independentista. Él regresó a Venezuela y fue uno de los pilares que articuló y potenció aquella, en palabras de hoy, desestabilización del régimen. Se constituyó, como ya sabemos, en 1819 una junta a favor de los derechos de Fernando VII, pero a partir de esa junta se empezaron a gestar los primeros intentos de emancipación de la corona española. Se da ese congreso y después de allí se devinieron distintos acontecimientos históricos, la Primera República, la Segunda República, y no se había instalado otro congreso. En virtud de las circunstancias de guerra que estaba viviendo el país, Simón Bolívar tuvo que asumir la conducción política y militar del país. Se necesitaba tener una fuerza central en manos de un líder. Acuérdense que había un triunvirato, pero sin embargo se requería, pues, de la fuerza de un líder, y por tal razón a Bolívar fue considerado erróneamente como un dictador, como un tirano, porque él necesitaba potenciar las fuerzas de su ejército. Entonces, ya volviendo a lo de que el Congreso, se presentaba en Venezuela una lucha de poderes, había que legitimar las acciones militares, y Bolívar necesitaba garantizar que alguien se quedara al mando de él a la hora de cualquier contingencia. Era su preocupación de que la lucha llegara a buen término, la lucha por la independencia, y al mismo tiempo se necesitaba legitimar todas sus acciones de guerra a fin de mantener la centralidad política para el momento. Bolívar había nombrado, por cierto, un Estado Mayor de guerra, que era con el cual él tomaba las decisiones más importantes para el momento. Mas, sin embargo, necesitaba, pues, la convocatoria y la revalidación del pueblo, y eso lo hizo a través de la convocatoria del Congreso de las 6 provincias convocadas, más la provincia de Casanare en representación de Colombia, y todos los acontecimientos que vamos a profundizar en la mañana de hoy. Vamos a invitar al profesor Amílcar Figueroa, investigador, profesor de historia del Centro Nacional de Historia, educador de gran trayectoria, a que nos hable sobre el contexto histórico para el momento de la instalación del Congreso de Angostura. Escuchemos, pues. Sí, claro. Si nosotros hacemos un breve recorrido por lo que fue el proceso de Guerra Nacional de Independencia, vemos que se han sucedido distintos momentos. La Primera República, la Segunda República. Luego de la Segunda República vino todo un periodo allí que pervivieron luchas dispersas en distintas regiones del país, pero que es con la campaña de Guayana justamente que se logra liberar durante el año 17, ¿verdad?, una porción del territorio. Entonces, cuando el general Piar concibe la campaña de Guayana, la dirige con éxito, y posteriormente se establece entonces, como decir, un territorio que permite más adelante convocar a un congreso allí. Habían sucedido muchos episodios en el interín, algunos de ellos traumáticos, como pudo ser el propio fusilamiento del general Piar, pero que tienen de telón de fondo que en medio de la lucha por la independencia había una gran dispersión, una puja de Bolívar por conseguir la unidad, una gran falta de unidad que responde también a los orígenes de los distintos ejércitos que estaban luchando por la independencia. Fíjese que yo uso la palabra ejércitos en plural, ¿no?, porque no era un solo ejército nacional de independencia. Puja por el poder, contradicciones en el alto mando militar, dificultad para concentrar los esfuerzos políticos, falta de un escenario político donde dirimir y discutir el proyecto de constitución o los proyectos de país que el Libertador trataba de adelantar. Además de esto, la situación de la educación en Venezuela
que para el año de 1819, como todos sabemos, no estaba masificada, por lo cual educar al pueblo era una tarea bastante difícil. Le correspondían a los líderes políticos tratar de convencer con sus argumentos acerca de la importancia de lo que era la lucha emancipadora y sobre todo la lucha por la independencia de España. Por eso quizás más adelante Bolívar habló en su discurso de Angostura de que nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza, y le daba mucha importancia, como más adelante veremos, a lo que es la educación. Vamos a seguir escuchando al profesor Amílcar Figueroa para clarificar un poco el escenario en que se desenvolvió este congreso. Escuchemos pues. Retrocedamos un poquito porque debemos completar cuál era el cuadro del momento. Había dos ejércitos bastante desgastados por la guerra, ¿verdad? España había hecho un gran esfuerzo de retomar el territorio con la expedición pacificadora que comandó Pablo Morillo. Desde digamos, la perspectiva patriótica se pudo preservar en un momento de debilidad la resistencia a través de una lucha fundamentalmente guerrillera, y luego se logra la conquista, la liberación de una porción del territorio como lo fue Guayana, que tenía entre otras ventajas la cercanía con el principal centro comercial que tenía Inglaterra, una potencia enfrentada a España, y que a través de la desembocadura del Orinoco pues había comunicación directa con la región de Guayana. Había condiciones excepcionales para establecer ahí la base del nuevo poder, y por eso Bolívar se instala ahí. Teniendo así todas estas condiciones, además de las pretensiones de frenar el proceso emancipador por parte de las potencias extranjeras para el momento, se constituyó en Europa algo que fue conocido como la Santa Alianza, que no fue más que la unión de distintos países de Europa para apoyar a España a recuperar pues sus antiguas colonias en América. Simón Bolívar, de manera clara y contundente, emite una declaración donde condena el hecho y niega toda posibilidad de que Venezuela se reincorpore nuevamente a ser colonia española después de haber librado todo el proceso que venían viendo o venían ocurriendo. El Congreso de Angostura pues vino a darle la fuerza necesaria a Venezuela para la consecución de la Constitución y el proyecto de país que estaban haciendo por parte de Bolívar. Es en este preciso escenario donde Bolívar presenta el proyecto de Constitución de 1819, que le da nacimiento a lo que sería posteriormente la creación de la Gran Colombia, como aquella gran fuerza territorial de unión de todos los países hispanos en pro pues, de la conformación de un nuevo polo de poder para el momento. Este análisis nos lleva al 15 de febrero de 1819 en Angostura, una mañana muy cálida, donde al son de varas de salva fue recibida la comisión que hacía escolta al ciudadano Simón Bolívar, libertador de Venezuela, dando entrada pues a aquel augusto congreso recibido por Francisco Sea, quien había sido en ese momento el presidente del Congreso, y comienza allí un hermoso discurso de oratoria que había preparado Bolívar con mucho celo en los días anteriores. Había redactado con mucho cuidado para no dispersar sus ideas. De hecho, fue un discurso leído y no improvisado. Vamos a tomar algunos fragmentos de ese discurso y hacemos unas reflexiones pertinentes, tanto en el contexto de aquella Venezuela como la vigencia que tiene para nuestra juventud y para nuestro pueblo venezolano en los actuales momentos. Escuchemos pues fragmentos del discurso de Angostura y hagamos pues algunas reflexiones al respecto. Legisladores, yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela. Vuestro es ahora el augusto deber de consagraros a la felicidad de la República. En vuestras manos está la balanza de nuestros destinos, la medida de nuestra gloria. Ellas sellarán los decretos que fijen nuestra libertad. En este momento, el jefe supremo de la República no es más que un simple ciudadano, y tal quiere quedar hasta la muerte. Serviré, sin embargo, en la carrera de las armas mientras haya enemigos en Venezuela. Educación al debate. Educación al debate. Sin arrogancias ni ambición de poder,
aquel Bolívar entrega su mando, se lo entrega al Congreso de la República a partir de diputados electos, confiando en el poder del pueblo, confiando en la democracia participativa de aquel momento y haciendo hincapié en su condición de hombre y de ciudadano, hace pues referencia a su condición de ciudadano y establece una relación horizontal con las demás estructuras del poder, en este caso el Congreso, para así poder discutir los temas más importantes para el país. Confía Bolívar pues en la sapiencia de los legisladores y al mismo tiempo se despojaba de aquella fuerza y de aquella carga de haber sido el jefe supremo, el dictador y el conductor de aquella patria para el momento. En otra parte del discurso, Bolívar habla de que las circunstancias políticas y sociales lo llevó a encarar estas posturas, aquel proceso difícil también de guerra de independencia. Tuvo que asumir posturas dictatoriales y tener el control y la operatividad del mando político que se necesitaba para poder tomar las mejores decisiones. Mas, sin embargo, aquel hombre quería pues democratizar la toma de decisiones y que cada quien diera su parte para el proceso de independencia, y es por ello que le entrega al pueblo soberano aquella decisión, aquel mando que con tanta dignidad lo había llevado a cabo o lo había capitaneado hasta el momento. Bolívar había sido educado en Europa y había conocido las grandes corrientes de pensamiento de la Ilustración, y es por eso que en todas estas prácticas y en todos estos actos de Estado y de gobierno, Bolívar mostraba haber sido un gran maestro de Simón Rodríguez, haber leído muy bien a Montesquieu, haber estudiado a Rousseau y haberse paseado pues por lo que era la filosofía de aquella Europa en transformación social. Vamos a escuchar otro fragmento del Libertador para dar cuenta de su grandeza y de la importancia. Educación al debate. Educación al debate. Uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Discípulos de tan perniciosos maestros, las lecciones que hemos recibido y los ejemplos que hemos estudiado son los más destructores. Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es la hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Un pueblo pervertido, si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla, porque en vano se esforzarán en mostrarle que la felicidad consiste en la práctica de la virtud, que el imperio de las leyes es más poderoso que el de los tiranos, porque son más inflexibles y todo debe someterse a su benéfico rigor, que las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes, que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Una cátedra de valores, de moral y de buenas costumbres nos muestra el Libertador cuando a través de este discurso expresa su profunda preocupación en lo que era la educación de su pueblo. Sabía Bolívar que la transformación social y la construcción de una reciente nueva república se haría solo a través de la conciencia y la educación. Y es por ello que en su discurso propone más adelante lo que sería el poder moral como respuesta a la perversión de la corrupción o de la ignorancia y de los vicios que destruyen a un gobierno y a una sociedad. Pensamos que esta preocupación de Bolívar da cuenta de las enormes contradicciones sociales que había en el pueblo venezolano. Algunos sectores estaban tratando de manipular y de ganar prebendas con el pueblo, tratando de conducirlo pues a sus derroteros y a sus intereses. La burguesía criolla no estaban totalmente convencidos de que la independencia y la emancipación les traería beneficios desde el punto de vista económico. Por otro lado, estaban los generales y los dirigentes militares de más alto rango, quienes estaban pues pendientes de sus cuotas de poder y de poder disfrutar la posibilidad de atesorar
grandes extensiones de territorio, de tierras, además de esclavizados. Pero lo cierto es que la ambición, la intriga, el vicio, la corrupción y todos estos antivalores son los que al final corrompen a una sociedad, destruyen un sistema de gobierno, y es parte pues de la historia de Venezuela lo que ha ocurrido en los últimos años de vida republicana. Desde el propio 1830 hasta nuestros días hemos visto pues como distintos dirigentes y distintas fuerzas sociales en el poder se corrompen por la ambición, por la codicia y por la falta de valores, y terminan pues viviendo a costas del poder sin percatarse pues del daño que le hacen a las grandes mayorías. Así ocurrió cuando llegó la renta petrolera en tiempos de Gómez. Así ocurrió en lo que se conoce como la Cuarta República y toda aquella corrupción que abanderaron los grupos de AD y COPEI para el momento. Y así continúa siendo en la revolución actual, donde un pequeño grupo de personas en el poder siguen cometiendo actos de corrupción, apropiándose de la renta y del dinero del pueblo venezolano en distintos cargos del poder. Lo cierto es que Simón Bolívar en Angostura nos da la clave para el éxito de una sociedad, y sobre todo para nosotros los maestros y maestras, el éxito de una educación verdaderamente transformadora. Allí reside la tarea o una de las grandes empresas que debemos llevar con nuestros estudiantes, que es la práctica de la honestidad, de los valores, del respeto, de la solidaridad, entre muchas otras cosas. Bolívar nos da una gran lección y nos permite revisarnos en nuestra praxis y ver qué es lo que estamos haciendo como pueblo, no solo a los políticos, sino también a los maestros y maestras en las aulas de clase. La tiranía y el vicio pueden ser concebidos hoy en día como la capacidad de tomar las decisiones de manera unilateral e impositiva, lo que no nos permite vivir en democracia sana, participativa y protagónica. Y esto ya lo había manifestado el Libertador en el propio Congreso de Angostura. También, volviendo a la Venezuela de 1819, se ve la poca vocación de poder de aquel pueblo, que tenía profundas contradicciones entre las clases sociales. Recuerdo yo en alguna lectura que decía el historiador que las clases sociales unas con otras tenían profundas diferencias y profunda confianza de una con la otra, lo que hacía muy difícil pues lograr concretar un ejército, en este caso para Bolívar, libertador, que defendieran los intereses de las grandes mayorías. Además de eso está el hecho de que, como no se tenía una estructura educativa y no se contaba por supuesto en aquel tiempo con los medios de comunicación tal cual como lo conocemos ahora, además de que la estructura política del movimiento libertador no estaba tan bien consolidada, era difícil llevar el mensaje de la emancipación y la independencia a todas las clases sociales. Los esclavizados sentían recelo porque no se sabía qué iba a ser de la Venezuela post-independencia. Acuérdense que habían relaciones económicas con España, y a partir de la independencia deberíamos tomar nuestro propio camino y debíamos definir un modelo económico que garantizara la permanencia de la nueva sociedad, que perpetuara, que garantizara el progreso de esa sociedad. Más adelante veremos cómo el mismo Bolívar hablaba de cómo concebía el mejor sistema político para esas nacientes sociedades. Vamos a seguir escuchando las palabras pulso penetrante de nuestro libertador Simón Bolívar, que nos invitan a la reflexión. La libertad, los unos por las armas, los otros por las leyes, pasando alternativamente de la anarquía al despotismo o del despotismo a la anarquía. No aspiremos a lo imposible, no sea que por elevarnos sobre la región de la libertad descendamos a la región de la tiranía. De la libertad absoluta se desciende siempre al poder absoluto, y el medio entre estos dos términos es la suprema libertad social. Educación al debate. Educación al debate. Bolívar hizo la distinción sobre la libertad y la libertad absoluta, la cual para él era como una gran responsabilidad y que corría grandes riesgos darle total y plena libertad a un pueblo que necesitaba leyes y normas morales y éticas que lo autogobernaran. Es una cuestión de principios y de valores que bien vale discutir en estos momentos. ¿Cómo concebimos la libertad? ¿La libertad puede ser completamente absoluta? ¿Dónde comienza mi libertad y dónde comienza la libertad del otro? Son buenas preguntas para reflexionar. De la libertad al libertinaje hay una línea muy fina que cualquiera pudiera atravesar. Esa línea permite la violación de los derechos humanos y el atropello del fuerte contra el débil. Por la libertad
se han cometido grandes atrocidades en el mundo, inclusive cuando la libertad es parte de una doctrina de política exterior. Me refiero, por ejemplo, a la doctrina Monroe, a la doctrina Truman, a la doctrina de la responsabilidad de proteger, que la utilizó la OTAN para invadir a países como Irak, o la lucha contra el terrorismo. Estos conceptos de libertad, cuando se utilizan como bandera para cometer delitos, pueden llevarnos al caos y al abismo social. Y quizás eso fue lo que vio Bolívar. Pero aparte de eso, para que el hombre pueda vivir en libertad debe prepararse para la misma, o sea, a través de la educación, la conciencia. La libertad es un acto que se ejerce bajo la responsabilidad del ser cuando está preparado a vivir en colectividad, siempre y cuando no vulnere los derechos del otro. Sigamos escuchando estos temas polémicos pero muy profundos de nuestro libertador para seguir debatiendo. Educación al debate. Educación al debate. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Las reliquias de la dominación española permanecerán largo tiempo antes de que lleguemos a anonadarlas. El contagio del despotismo ha impregnado nuestra atmósfera y ni el fuego de la guerra ni el específico de nuestras saludables leyes han purificado el aire que respiramos. Nuestras manos ya están libres y todavía nuestros corazones padecen de las dolencias de la servidumbre. El hombre, al perder la libertad, decía Homero, pierde la mitad de su espíritu. Un gobierno republicano ha sido, es y debe ser el de Venezuela. Sus bases deben ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Necesitamos de la igualdad para refundir, digámoslo así, en un todo, la especie de los hombres, las opiniones políticas y las costumbres públicas. Educación al debate. Educación al debate. Cuidándose de Bolívar de no hacer mención a ningún sistema político para el momento, acuña muy bien la caracterización de lo que debe ser un gobierno para las grandes mayorías. Hay dos elementos allí que me gustaría resaltar con relación a esta parte del discurso. La primera, y relacionado al momento actual, está recogido en el artículo 3 de la Constitución, donde define cómo debe estar conformado un gobierno o un Estado. Dice así el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo, y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes recogidos y consagrados en esta Constitución. Fin de la cita. Allí se puede palpar cómo está recogido en el constituyente de hoy, de la Constitución de 1999, el sentir de lo que se concibe como un Estado en concordancia con las ideas del pensamiento bolivariano. Hay una parte de ese fragmento del discurso que habla sobre la estabilidad política, que es una necesidad y una responsabilidad que tenemos en el actual momento. Nosotros como pueblo venezolano tenemos que cuidar, proteger y estimular la estabilidad política. No solo la estabilidad económica, sino la estabilidad política, porque ella puede ser palanca o motor para desestabilizar otros sectores de la sociedad. Me refiero, si no hay estabilidad política entre los políticos, llámese del gobierno o llámese de la oposición, si no hay estabilidad, esos elementos perturbadores inciden directamente, por ejemplo, en la confianza, en la economía, en los precios, causa angustia, causa desasosiego, y eso hace, lamentablemente, que en términos económicos y sobre todo en el capitalismo moderno es muy conocido así, que las contradicciones sociales producen los desequilibrios macroeconómicos y la desestabilización económica. De modo tal que la estabilidad política ya lo veía Bolívar como una necesidad para realmente construir una nueva república. Esta estabilidad política pasa por aceptar y respetar
las reglas del juego, las normas del juego que están recogidas en la Constitución. Todo juego político, toda sociedad se construye en base a normas, y las reglas y las normas están constituidas tanto en la Constitución, en las leyes y los reglamentos y todos los procesos que hay para mediar los conflictos. De modo tal que desde aquí queremos hacer un llamado a todos los políticos que tienen la responsabilidad social de mantener una estabilidad política, que utilicemos los mecanismos que existen en la Constitución para dirimir todo tipo de conflictos y que jamás dirimamos nuestras controversias y nuestras contradicciones sociales en el seno internacional. Ningún país en el mundo tiene injerencia en los asuntos internos que a nosotros nos compete resolver. Y ya Bolívar nos hablaba de cómo pintaba él el mejor gobierno. Vamos a continuar escuchando otros micros. Educación al debate. Educación al debate. El amor a la patria, el amor a las leyes, el amor a los magistrados son las nobles pasiones que deben absorber exclusivamente el alma de un republicano. Los venezolanos aman la patria, pero no aman sus leyes, porque éstas han sido nocivas y eran la fuente del mal. Tampoco han podido amar a sus magistrados, porque eran inicuos, y los nuevos apenas son conocidos en la carrera en que han entrado. Si no hay un respeto sagrado por la patria, por las leyes y por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo. Es un conflicto singular de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo. Educación al debate. Educación al debate. Alerta, maestras y maestros. El respeto a las leyes, el amor a la patria, a sus dirigentes, son premisas fundamentales en la educación de nuestros niños y adolescentes. Enseñarles desde las aulas de clase el respeto por la autoridad, el respeto por las leyes y por las normas del juego, que comienzan, por cierto, con las normas de convivencia escolar. Estos valores son los que nos garantizarán la construcción de la patria nueva, lo que permitirá que nuestros muchachos y muchachas se conviertan en simplemente bachaqueros del sistema informal o vulgares delincuentes que violan las leyes y violan todo tipo de normas. Una alerta importante: el respeto a la autoridad y a la ley. Alerta, maestras y maestros. Sigamos escuchando a Bolívar. Educación al debate. Educación al debate. La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Educación al debate. Educación al debate. Bolívar, quien fue injustamente calumniado, vilipendiado y fue señalado como deseoso de permanecer en el poder, es pues él mismo quien lo denuncia ante el seno del Congreso de 1819, dando muestra de su respeto a las leyes y su profunda entrega a los magistrados de aquel Congreso. Esta frase, conocida por todos y muy repetidas con muy mal uso, demuestra muchas veces, para quien la emite, profundo desconocimiento sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con relación a nuestra actualidad, vale decir que la permanencia o no de algún funcionario en el poder está reñido a los lineamientos constitucionales. Por ejemplo, el artículo 62 de la Constitución expresa con claridad que todo ciudadano tiene derecho a participar libremente en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes. Y el 63 dice que el sufragio es un derecho que se ejerce mediante votaciones libres, universales, directas, secretas. La ley garantizará la personalización del sufragio y la representación proporcional. De modo que, a modo de aclarar, debemos estar claros que el poder reside realmente en el pueblo soberano, no en ningún funcionario, ni en ningún presidente, ni en ningún legislador. Es el pueblo el que tiene la soberanía, el que tiene el verdadero poder. El presidente
por ejemplo, es solamente un mandatario de ese poder, y eso lo dice la Constitución en su artículo número 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejerce el poder público. Además, dice, los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Fíjense ustedes cómo se concibe el poder y quién es realmente el que tiene el poder. Además de la elección popular, en Venezuela también contamos con la revocatoria del mandato a mitad del periodo. Y también tenemos como expresión del poder la constitución de asambleas de ciudadanos y ciudadanas, las cuales tienen carácter vinculante. También contamos en la Constitución con los referendos y la enmienda constitucional como mecanismos para consultar al pueblo acerca de las grandes decisiones que afecten a las grandes mayorías. Así, maestras y maestros, damos por concluido este hermoso debate en la mañana de hoy referido a algunos fragmentos e ideas fundamentales del Congreso de Angostura. Nos queda todavía en la mesa algunos puntos para el debate de este tema tan interesante como lo es el estudio del pensamiento bolivariano. Mas, sin embargo, vamos a concluir con una hermosa lectura del historiador argentino Néstor Coan, que hace una reflexión a los enfoques históricos que nosotros estamos tratando de darle a la educación en Venezuela. De antemano quisiéramos darle gracias a todos los maestros y maestras que durante el último programa nos enviaron sus tweets, sus correos electrónicos con una cantidad de aportes, críticas y sobre todo felicitaciones a nuestro equipo de producción. Quisiéramos darle respuesta a todos ellos, pero por razones de tiempo no podremos hacerlo en este programa. Más sin embargo, prometo darle lectura a algunos de ellos en nuestra próxima edición. También quisiera felicitar a todos los maestros y maestras organizadores que participaron en el Congreso Pedagógico Municipal en el municipio de Zamora, muy especialmente a la profesora Jenny Méndez, quien es la coordinadora del Centro de Investigación del Magisterio Venezolano a nivel municipal, y a todo su equipo de trabajo. Pudimos observar en tan colorida actividad la gran afluencia de educadores, el excelente comportamiento de todos, la muy buena disposición para el debate y sobre todo unas muestras pedagógicas muy hermosas que dan cuenta del trabajo que se está haciendo en el municipio de Zamora en pro de la transformación curricular y en pro de convertir a nuestras escuelas en escuelas productivas y para la construcción del hombre nuevo. Felicitamos al profesor Pablo Caracas, quien fue ponente magnánime de ese hermoso congreso, además de otras personalidades que no las podré nombrar por ser tan larga la lista, pero de verdad queremos felicitar a todos y a todos los educadores, maestros, personal obrero, administrativo y estudiantes quienes participaron en ese hermoso evento. Un abrazo muy especial al profesor Francisco Garbosa y al profesor Romer Pérez, quienes fueron parte del equipo de altura que llevó el circuito escolar número 2 ubicado en el Valle del Tucutunemo para tan importante evento. Gracias a todos y a todas, a los educadores, a los directores que hicieron posible tan colorido y majestuoso evento. A todos, gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Educación al debate. Educación al debate. El regreso de Bolívar por Néstor Coan. Hoy en día, en el siglo XXI, cada vez hay más mercado y menos libertad, más canales de televisión, menos información genuina, más iglesias y programas de autoayuda, menos espiritualidad, más shoppings, menos escuelas, bibliotecas y universidades, más variedad de mercancía en el supermercado, menos respeto por la dignidad de las personas y la cultura popular, más relatos sobre la supuesta crisis del Estado-Nación, menos soberanía, más banderas norteamericanas, menos banderas y símbolos nuestros, más bancos y cajeros automáticos, menos salarios, más empresas, menos sindicatos, más discursos sobre la pluralidad de cultura, menos posibilidad de eludir el inglés en radio, TV, web, etc. Más propaganda de mercancías light, menos respeto por la naturaleza y el ecosistema. Más insistencia en el multiculturalismo,
menos alternativa al estilo de vida norteamericano. No hay peor esclavo que el que se siente libre. El capitalismo ha instalado un sentido común donde la única manera de disentir con el sistema sería hacer clic o no en la opción me gusta del Facebook. En la vida real se vigila, se controla, se reprime y aplasta toda disidencia radical. En este mundo contemporáneo, los sueños libertarios de Simón Bolívar, todavía pendientes e inconclusos, condensa todo un programa de rebelión radical, económico, social, político y cultural, contra el orden establecido, más allá de los teclados y los monitores de la computadora o del control remoto y el zapping de la televisión. Como José Martí decimos, pero así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado aún en la roca de crear, con la Inca al lado y el haz de bandera a los pies. Así está él, calzadas aún las botas de campaña, porque lo que él no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy, porque Bolívar tiene que hacer en América todavía. Dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar, bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad. Señor, empezad vuestras funciones. Yo he terminado las mías. Pensamiento bolivariano. Programa diseñado para la profundización de los cambios educativos en Venezuela. En el control máster, Leonardo Díaz. En la producción y edición de montajes y audio, Yuri Santana. Conducido por el maestro de la patria grande, licenciado José Saldeño. Comunícate con nosotros por mensajería de texto 0416-387-4846. Correo electrónico educacionyDebate@gmail.com. Twitter, Educación al Debate. Y en la web www.educacionaldebate.blogspot.com, donde encontrarás análisis, entrevistas, foros, documentales, leyes y mucho más. Educación al debate.